este medio. Vamos a elevar oración a Dios para que nos dé, ¿verdad?, la sabiduría necesaria, nos ayude a entender el mensaje, a nuestro hermano también le bendiga con, ¿verdad?, con la palabra, y que no tan solo seamos oidores, sino también hacedores de ella, del buen consejo, cuyo objetivo siempre ha sido el poder, ¿verdad?, crecer en las cosas espirituales y en las cosas de Dios. Igualmente vamos a pedir siempre por nuestros hermanos o hermanas que puedan estar pasando por malos momentos, ¿verdad? Por temas de salud, económicos. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de mucha violencia también. Así que más que nada y más que nunca necesitamos la oración para que el Señor nos pueda acompañar y nos pueda dar, ¿verdad?, alivio, sobre todo aquellos hermanos y hermanas que puedan estar en medio de tanto conflicto, ¿no? De repente estos conflictos de poder simplemente sufren los inocentes, y entre esos están nuestros hermanos en Cristo. Así que voy a pedir a mi hermano, sí, mi hermano Hermanito, Anatoly. hermanito Diga, Oscar, hermanito Oscar, dígame, por hermano. favor, quiero que me lo pongan en las oraciones a mis hijos, a mi nuera y a mi hijo, para que Dios le provee un trabajito allá en Italia. Sí, Están sin vamos a orar. trabajo ahorita. Sí. Ok, Sí. mi hermana Doris, Lidia vamos a orar. Araujo Lidia Araujo y Carlos Alberto Saldívar es mi hijo y Ya, mi nuera. hermanita. Gracias, hermano. Gracias, gracias a usted, hermanita. Mi hermano Cristian Jara, si es posible, nos puede guiar en esta oración de inicio, pidiendo por los hijos de nuestra hermana Doris, por la mamá de nuestra hermana Luz Dari, que también, ¿verdad?, está medio delicada de salud, y bueno, por todos nuestros hermanos en general que pueden estar pasando por alguna necesidad. Hermano Hermana Cristian, si nos Raquel. puede guiar, por favor. Tienes que abrir tu micrófono, hermano. Ahora sí. Amado Padre Celestial, oramos a usted, Señor, en esta tarde. Como siempre queremos iniciar agradeciéndole, Padre, por esta oportunidad, por los hermanos, Señor, por cada uno de los que está participando. Queremos pedir de su guía para este día, Señor, para el expositor de su palabra, que pueda ser, Señor, un beneficio para nosotros, que pueda exponer, Señor, todo lo que él tenía preparado, Señor, que las cosas puedan salir bien, que pueda haber una buena conexión. Queremos pedir que usted nos acompañe en esa parte. En esta tarde queremos pedir, Señor, por los hermanos y sus necesidades, Señor. Tu hermana Doris ha mencionado a su hijo, Señor, a su nuera, que está con algún tipo de dificultades para encontrar trabajo, Señor. Es una parte importante de nuestras vidas y queremos pedir su ayuda, Señor, para ellos en esa parte. Queremos pedir por la mamá, nuestra hermana Luz, por muchos de los hermanos, Señor, que han estado pidiendo oración por algún tiempo, por diversas enfermedades y problemas, Señor. Quiero pedir también este día, Señor, por todos los hermanos, Señor, que se han alejado en algún momento, aquellos que han abandonado el camino, Señor, que te pueda ayudar, Señor, para que ellos puedan regresar. También queremos pedir por la hermana Raquel, Señor, un delicado momento que está atravesando. Su madre, que también es hermana, Señor, está pasando por momentos de salud muy delicados y posiblemente se están preparando, Señor, para algún despido. Queremos pedir por ella, Señor, que pueda tener fortaleza, que pueda poder sobrellevar, Señor, estos momentos buscando seguridad y cobijo en su palabra. Queremos rogarle, Padre, que se quede en medio nuestro, que pueda bendecir, Señor, a todos los que vienen llegando y que una vez más, Señor, esto se convierta en un buen momento positivo para nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo. A través de su Hijo pedimos. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Cristian, por la oración. Dios le bendiga. Pues bien, entonces ya nos vamos a disponer para poder escuchar, ¿verdad?, el mensaje esta tarde. Mi hermano César, por favor, Dios le bendiga, adelante. Ya está también la aplicación de compartir pantalla si es que usted la requiere. Gracias, mi hermano. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, hermano Oscar. Voy a compartir pantalla. Y aquí vamos. Aquí estamos. Muy bien. Listo. Muy bien. Bueno, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. ¿Está bien el audio, hermano Oscar? ¿Sí, verdad?
¿Ok? Perfecto, hermano. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Dios les bendiga nuevamente a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por la vida que nos da, que nos permite en este día. Nuevamente, gracias también a ustedes que me han conseguido este tiempo, ¿verdad? Para que pueda compartir la palabra de Dios con ustedes. Siempre es un placer. Estoy contento, ¿verdad? Con que me consideren. Y bueno, vamos a tratar de que las cosas las podamos hacer de la mejor manera y que en esta ocasión, ¿verdad? Pues nuevamente podamos aprender algo de la palabra de Dios, del consejo de parte de nuestro Dios. Así que vamos a comenzar con esta parte, con esta escritura. Voy a poner ahí la pantalla completa para que vayamos viendo el pasaje que hay en pantalla. En Lucas, por favor, quisiera que me acompañaran a leer en Lucas, ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, hermanos, por favor. Hay muchas cosas que hablar, ¿verdad? Hay mucho que podamos nosotros considerar en la palabra del Señor. Y pues, como le dije la vez pasada, es un poquito difícil que podamos definir entre muchas cosas, muchos temas en los que pudiéramos tratar, pero pues bueno, ¿verdad? Como le dije al hermano Néstor, somos materia dispuesta para seguir compartiendo la palabra del Señor, a lo mejor en otra ocasión, en otro día, así como hoy o días seguidos, algo así, no sé cómo ustedes lo consideren, y estamos dispuestos, ¿verdad? A ello. Así que en esta hora vamos a ocupar nuestro tiempo para que podamos leer esta escritura y a partir de aquí vamos a poder extraer un mensaje, una porción de la palabra de Dios que espero que para todos nosotros sea de mucho beneficio, que podamos hacer una reflexión acerca de lo que leemos, ¿verdad? Constantemente en algunas partes de la escritura y que todavía, a pesar de que esto se escribió hace mucho tiempo, hace muchos años, pero está demostrado que la palabra del Señor no pierde efecto, no pierde poder conforme pasa el tiempo, no es como mucha gente lo dice o lo cree, incluso no dudo, ¿verdad? Que cristianos de pronto ya no se crea en la palabra del Señor, que la palabra de Dios tiene poder, ¿verdad? Porque pues se desaniman, nos desalentamos, cosas así que humanamente nos sucede en esta tierra, pero más de una ocasión vamos a tener que considerar la palabra del Señor para volver a reforzar cosas, volver a alentarnos, volver a seguir adelante. Y qué mejor, ¿verdad? Yo pensé en este mensaje, qué mejor para que nosotros podamos ver que nosotros somos parte de, y Dios no nos ha dejado sin armas, Dios no nos ha dejado desprovistos, ¿verdad? De cosas que son elementales para que nosotros echemos mano de ellas, ¿verdad? Y que podamos alentarnos siempre, en todo momento, y que sigamos adelante. No es como que Dios nos manda el campo de batalla y nos manda sin armas, ni mucho menos, sino que todo lo contrario, tenemos de parte de Dios la providencia, tenemos muchas cosas de parte de Dios que Él nos pone a nuestro alcance, en nuestras manos, y hemos de hacer uso de ellas, ¿verdad? Antes de desanimarnos, que hay cosas, ¿verdad?, que pasan, que son duras y que pueden lograr el propósito. Recordamos, no sé, a Pablo preocupado por los tesalonicenses, pensando en ellos. Es que él pensaba que después de que él partió con ellos, pues ellos iban a desanimarse, iban a totalmente a volver atrás, iban a abandonar la fe que habían aceptado. Y bueno, pues Pablo se sorprende, ¿verdad? Se llena de mucha alegría porque cuando él se da cuenta que no es así, que los tesalonicenses tenían más fe, más convicción, estaban trabajando y abundando en muchas cosas, él le dio mucho gusto. Así que qué mejor que nosotros también podamos reforzar cosas, alentarnos a través de mensajes como ¿verdad? En Lucas, leamos por favor en el capítulo 13, en el versículo 18, ustedes ya tienen en pantalla prácticamente lo que vamos a estar viendo, pero lo hemos extraído de aquí, ¿verdad? Viene de aquí este mensaje. En el capítulo 13, versículo 18, dice la palabra del Señor y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Debe ya de llamarnos la atención, ¿verdad? La pregunta que está haciendo. ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Y luego la respuesta en el versículo 19, pues da la siguiente respuesta, ¿verdad? Leamos en el versículo 19. Es semejante, dice ahí, al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas.
El tema del reino de Dios, hermanos, es un tema que me gusta mucho, es un tema que disfruto mucho. Esta lección en particular, ya la he predicado en algunas otras ocasiones, no muchas ocasiones tampoco, pero las veces que lo he compartido lo disfruto, ¿verdad? Disfruto compartir esto, pero también a la vez yo estar pensando en esta lección. Y bueno, vamos a ver por qué mensajes como este, ¿verdad? Toda la palabra del Señor la podemos nosotros disfrutar y alentarnos a través de ella con la palabra del Señor y reforzar nuestra vida espiritual. La palabra del Señor hizo una pregunta: ¿qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Y luego responde: es semejante al grano de mostaza, y un hombre tomó y sembró, y dice, y en su huerto, y creció, y se hizo un árbol grande, y las aves terminaron, ¿verdad?, anidando ahí en ellos. El tema, hermanos, que vamos a compartir es que el reino de Dios es un fenómeno creciente. Y quiero poner el siguiente ejemplo. Por ejemplo, si usted recuerda alguna escritura allá en Eclesiastés, es lo que prácticamente dice aquí. Por ejemplo, es un fenómeno el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque llegó a establecerse en la tierra, ¿verdad? Llegó a establecerse en la tierra el reino de Dios y llegó a establecerse de una forma inexplicable. O sea, cuando llega el reino de Dios y se establece en la tierra, Dios lo hace, ¿verdad? Pero no se necesitó ninguna armadura, no se necesitó agresividad, no se necesitó un ejército, armas potenciales, ¿verdad? Hoy en día se utilizan mucho las bombas atómicas y armas letales, ¿verdad? Bueno, el reino de Dios no se estableció así. Y pongo este ejemplo en su pantalla, ¿verdad? Que es un embrión, porque el reino de los cielos parece ser que así es, hermanos, como un fenómeno. Dice la palabra, la escritura de Dios, que de un grano de mostaza creció y luego se hizo un árbol grande, ¿verdad? De algo pequeñito se hizo algo grande. Es como un embrión. La ciencia, los médicos pueden explicar el proceso, ¿verdad? Cómo va creciendo una vida dentro del vientre de una madre, pueden explicar el proceso, pueden explicar, pero no entienden cómo se logra eso. No entienden cómo es posible que al final de cuentas se dé eso, ¿verdad? ¿Cómo es que puede ser posible si el hombre no puede lograrlo por mucha sabiduría humana que tenga, por muchas herramientas, por mucha tecnología que tenga, no puede crear vida propia? ¿Me explico? El reino de Dios así es un fenómeno porque sí, nosotros tenemos el proceso de cómo se fue estableciendo el reino de Dios, cómo conquistó, ¿verdad? A todos los reinos del mundo, cómo vino a ser el reino más poderoso y lo sigue siendo, y parece ser que nosotros entendemos el proceso, vemos cómo viene, ¿verdad? Progresivamente estableciéndose el reino de Dios, ¿verdad? Cómo se viene haciendo presente, pero decimos, es una cosa de no creer. Humanamente, mi pensamiento, mi mente finita, ¿verdad? No puede entender cómo no se necesitó de armamento pesado, bombas nucleares, atentar contra la vida de las personas, ni mucho menos. Es por eso que pensé en que este título, para que nosotros lo consideráramos, se trata de esto, que el reino de Dios es un fenómeno creciente, ¿verdad? Es así en este sentido. Desde un grano de mostaza pequeñito, ¿verdad? Crece y luego se hace grande y se convierte en un árbol que empiezan las aves a anidar en ese árbol. Entonces, la lectura que leíamos allá en Lucas es interesante porque ya nos dicen varias cosas acerca del reino de los cielos. Primero, lo que nos ayuda a establecer el título que ya mencioné, que es como un fenómeno creciente, el reino de Dios, y la palabra del Señor nos dice allá en Eclesiastés, por favor, capítulo 11, en el capítulo 11, algo de lo que estaba diciendo ahorita en el versículo 5, por favor, Eclesiastés, capítulo 11, versículo 5. La ciencia, recuerden, los doctores no pueden lograr entender, explicar cómo esto es posible, y todos al final de cuentas, ¿verdad? Se lo van a adjudicar a Dios, se lo tienen que adjudicar a Dios al final de cuentas. ¿Qué es lo que dicen? No, pues solo Dios. Crea o no crea en la palabra del Señor, lea o no lea la Biblia, ¿verdad? Al final de cuentas, ante algo así, terminan adjudicándosele a un poder, ¿verdad? Y que no es humano, algo que es de otra naturaleza, y por lo tanto terminan aceptando que es Dios el que pudo hacer esto. Y así lo explico de esta manera. Eclesiastés capítulo 11 en el versículo 5, por favor. Dice la palabra del Señor: como tú no sabes cuál es el camino del viento, cómo crecen ¿qué cosa? Los huesos en el vientre de la mujer encinta. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas.
Entonces, cosas como estas, a veces nosotros no las entendemos. ¿Qué hay que hacer? Solo disfrutar, hermanos, lo que el Señor ya ha hecho, ¿verdad? Puse este ejemplo como el embrión porque tiene que ver, es prácticamente la forma más fácil que encontré de que podíamos asimilar lo que sucede, lo que pasa. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Bueno, solamente sabemos y confiamos que es en Dios. Quiero mostrar, hermanos, y compartirles una primera cosa. Por ejemplo, el reino de los cielos, que es como un fenómeno creciente, nos enseña que el poder radica, hermanos, no en lo grande, no precisamente no comienza de lo grande, sino en lo que es pequeño o lo poco. Digo, a veces en las congregaciones son pocos hermanos y algunos hermanos se desaniman, es que somos poquitos, no tenemos mucha fuerza y lo otro, pero ¿por qué desanimarnos? Si el reino de los cielos llegó y no fue como de una multitud, empezó con poquitos, empezó con la minoría y va creciendo y va creciendo, ¿verdad? Y ahí nosotros podemos encontrar la bendición de esto. Por ejemplo, podemos entender que en Marcos, vaya conmigo por favor, traigo varios pasajes que pudiéramos dar lectura de ello y que pudiéramos entender y apreciar, ¿verdad? Y que pudiéramos, como dije al principio, reforzar muchas cosas para alentarnos en esta vida espiritual que nosotros llevamos en el camino de Dios. Así que en Marcos, en el capítulo 4, Evangelio de Marcos, capítulo 4, por favor, en el versículo 30, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Leyendo otra vez algo similar de lo que leíamos en Lucas, ¿verdad? Solo para recordar lo que estamos diciendo. Así que decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Recuerde que el reino de Dios está siendo comparado con un grano de mostaza, ¿verdad? Ese cual creció, se hizo grande y se convirtió en un árbol en donde las aves consideraron que era un árbol frondoso y muy bueno para anidar en ellos. ¿Verdad? Ya nos está diciendo mucho. Entonces, decíamos nosotros que no se necesitaba de que nosotros pudiéramos ver que es una multitud para ver que es una fuerza potencial, ni mucho menos. Lea conmigo, por favor, en Mateo 19. En Mateo, yo sé que al leer este pasaje usted empezará a recordar que lo poquito no significa que no tengamos fuerza, que no significa, que no precisamente significa que somos débiles, ni mucho menos, ¿verdad? Porque así no fue como se estableció el reino de Dios. En Mateo, en el capítulo 19, hermanos, en el versículo 14, recordarán lo que dijo Cristo aquí. Pero Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? ¿Verdad? Pues dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿verdad? Y son pequeños y son niños, que muchas veces podemos pasarlos desapercibidos, podemos ignorar a los niños, la presencia de los niños, pero sin embargo, Cristo Jesús ya nos está recordando que de ellos hay que considerarlos porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué tienen los niños que yo tengo que recuperar, que yo tengo que considerar, ¿verdad? Porque hay otra escritura que dice que si no os volvéis como niños, ¿verdad? O sea, tenemos que recuperar cosas, ¿verdad? Que cuando éramos niños lo teníamos y que ahora a través de otros pequeños podemos recordarlo. Y ellos son dóciles, son humildes, tienen ese carácter humilde, obediente, ¿verdad? Se dejan manejar, y eso es lo que hay que recuperar. Por eso no hay que pasar desapercibido aquello que es poco o que es pequeño. Muchas veces a los jóvenes se les dice, es que son jóvenes, están inmaduros. Pues sí, en alguna parte sí han de errar porque son jóvenes inexpertos, pero en otras cosas necesitamos a la juventud. Tenemos que complementar esas dos partes. La experiencia, ¿verdad? De aquellos que ya tienen una edad más adelante, son más adultos, pero también aquellos que son pequeños. Y después a los jóvenes que ya tienen mucho potencial, mucha capacidad, mucha fuerza para ayudarnos a trascender en la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, después también vemos que tenemos que considerar, hermano, aquello que supuestamente para el mundo es débil, que para el mundo es que es despreciado. Y la palabra del Señor nos enseña otra vez, si nosotros estamos pensando en que lo débil se debe de despreciar, en que aquello aparentemente parece ser poca cosa, se tiene que despreciar, pues Dios nos va a dar una bofetada con guante blanco. ¿Por qué? Porque Dios dice otra cosa. Primera de Corintios, como ya vieron ahí en la pantalla, en el capítulo 1, versículo 25, dice la palabra del Señor la siguiente escritura. Y porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación,
que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, verso 28, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Verso siguiente, ¿a fin de qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Se fijan? Entonces, aquello que nosotros aparentemente vemos como vil, como despreciado, como débil, aquel hermano humilde, aquel hermano que a lo mejor no tiene una buena posición económica, y él mismo malentiende. Ese tipo de hermanos malentienden de que son débiles porque solamente no tienen esa fuerza económica tal vez, no tienen las mejores ropas tal vez, no tienen el mejor vocabulario, ni mucho menos, pero Dios dice, pues no es así. Todos son parte de este reino, de este fenómeno que va creciendo y que ha ido creciendo conforme pasa el tiempo. Y si hablamos de que son despreciados por el mundo, pues ¿qué hay de aquellos que fueron etiquetados, verdad? Y que los menospreciaron. Hechos capítulo 2, versículo 13, yo sé que va a recordar esto, ¿verdad? Porque cuando leemos esto recordamos, bueno, entonces Dios tiene más razón que yo. Y cuando ya maduramos esa parte, empezamos a valorar aquellos hermanos que están en otra condición y que por el mundo son despreciados, pero por Dios dice que son utilizados, son útiles para su obra. En Hechos capítulo 2, dice la palabra del Señor ahí en el versículo 12, dice que todos estaban sorprendidos, ¿verdad? Atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, dice que se burlaban y decían, estos están llenos de mosto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver ahora el capítulo 4, el versículo 13, porque dice, hermanos, la palabra del Señor, que aquellos que menospreciaban, que decían que están borrachos, que están llenos de mosto, ¿verdad? Que los etiquetaban, los rechazaban y los etiquetaban como ignorantes. Bueno, dice ahora en el capítulo 4, en el versículo 13 de la palabra del Señor, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, pues ahora dice, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Aquellos que habían despreciado, aquellos que los consideraban de otra manera, humanamente y terrenalmente, ¿verdad? Pues dice ahora en este pasaje que se maravillaban porque los conocían bien, sabían quiénes eran o de dónde venían, o a simple vista se veían ya a lo mejor andrajosos, ¿verdad? Poca cosa. ¿Cómo estos que vienen del vulgo, que no saben letra, cómo ellos se pueden hablar así y con autoridad y con mucha sabiduría? Bueno, es que Dios tiene más razón que nosotros, tiene mucha más razón que nosotros. Mientras usted y yo podemos estar despreciando aquello que aparentemente es débil, es despreciado, bueno, Dios dice, eso es bueno para mi obra. De ahí puede salir buenos elementos para esta obra. Entonces, enseña, hermanos, que aquello poco, aquello pequeño, en el reino de Dios consiste en eso, de apreciar, de saber apreciar y hacer parte de a ellos, aquellos que a veces solo ellos mismos, ¿verdad? Se ponen en esa condición o se sienten así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que no estoy económicamente bien, no traigo las mejores ropas y solitos se ponen en esa condición. Y debemos de darles esta enseñanza, compartirles esta enseñanza, ¿verdad? Que no tienen por qué pensar así, porque Dios dice otra cosa diferente, los ama, los aprecia y está pensando en ellos para ser útiles en la obra de Dios. Vayamos por favor allá al primer libro de Samuel, en el capítulo 16, y yo al leer esta escritura, ¿verdad? No puedo evitar que pueda hacer reflexión a veces en lo que nosotros tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Y muchas veces podemos pensar más, ¿verdad? En lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice al respecto Dios? Antes de que yo ponga por delante mi pensamiento, mi propia sabiduría humana. ¿Qué dices tú, Dios? En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 7, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ¿verdad? Porque así estamos nosotros a veces acostumbrados. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre, y tiene razón, mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mientras nosotros vemos la apariencia, pues Dios lleva ese paso adelante, ¿verdad? Obviamente, como debe ser, porque Él es Dios y ve directamente nuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón?
Entonces la enseñanza prácticamente está radicando, hermanos, en que nosotros no nos dejemos llevar por esas a veces apariencias. Dice la palabra del Señor en el versículo 8, enseguida, por favor. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. ¿Recuerdan esta historia? Y hizo luego pasar Isaí a Sama y le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar así, ¿verdad? Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. No ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió, queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, lo hizo entrar, y era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es aquel que pudiera ser como despreciado, porque su trabajo, su labor era de ser pastorcillo, cuidador de ovejas, ¿verdad? Pero resulta que ese fue el elegido. Él era el elegido, ¿verdad? Y luego dice la palabra del Señor, versículo 2, envió pues por él, le hizo entrar, ¿verdad? Era de hermosos ojos y le ungió. Versículo 13, Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová, dice, vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Prácticamente ahí tenemos gran parte de la historia. Veamos el capítulo 17, hermanos, por favor, en el versículo 32. Vea el versículo 32, por favor. Bueno, vamos a considerar el versículo, en el versículo, dije el 32. Está bien, vamos a leer el 32. Digo, hay mucha lectura que podemos considerar, pero el 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá, fíjense las palabras de David, y peleará contra este filisteo. Yo sé y estoy seguro que estamos recordando la historia cuando aquel pastorcillo de ovejas, ¿verdad? Cuando David enfrenta a aquel gigante. Y dijo Saúl a David, porque Saúl no creía en él, no podrás tú ir, ¿verdad? Muchachito, ¿verdad? Así como cualquier cosa, muchachito, a ver, no podrás tú ir contra aquel filisteo. ¿Qué te pasa? ¿Estás demente o qué sucede por tu cabeza? ¿Qué pasa por tu cabeza? No vas a poder tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho. Tú eres muchacho. Y él, fíjate bien, él es hombre de guerra desde su juventud. Bueno, cuando Dios está en nuestra vida, en nuestro corazón, le hacemos frente a lo que sea, ¿verdad? Nos armamos de la valentía del Señor que Dios nos da y nuestras palabras pueden ser estas. Pero si no, pues bueno, hay que analizar más lo que hacemos a veces. David dice, respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Usted dirá, sí, hermano, pero hoy en día yo no ando matando un oso, ni me le acerco a un oso ni a un león. Aquí en el área donde nosotros vivimos está cerca de la montaña y luego de pronto bajan algunos osos y andan ahí entre las calles. Y son osos verdaderamente enormes, grandes. Pues ¿quién se le va a andar, quién se le va a andar ahí poniendo a las patadas a un oso, verdad? ¿Quién va a enfrentar a un oso, a un león? No, ni lo mande Dios. Pero bueno, vamos a poner, hermanos, en este mismo nivel nuestros problemas, nuestras adversidades, nuestras enfermedades. Porque yo estoy seguro que a veces nuestros problemas, adversidades, nuestras enfermedades son al tamaño de un oso, son grandes que nos abaten, tienen la fuerza de un león, ¿verdad? Tanto así que nos abaten y que pueden derrumbarnos y que a veces lo hacen. Bueno, cuando tenemos la fuerza del Señor, sea un león, sea un problema con la fuerza de un león, sea un problema, una enfermedad fuerte, grave, un problema grande, ¿verdad? Hace un momento algunos hermanos se saludaban y decían, hermano, estamos aquí sufriendo y esto y lo otro, estamos pasándolo un poquito difícil, no sé qué problemas sean en realidad, pero en todos lugares pasamos momentos de dificultades. En todos los lugares, en todas las ciudades, en todos los países, de este lado del mundo, del otro lado del mundo, la pasamos a veces muy mal. Esos problemas, esa carga, esas adversidades son al tamaño de un oso, son al tamaño y tienen la fuerza de un león. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Enfrentarlo. Tenemos que enfrentarlo.
Sea como sea, tenemos que enfrentarlo. Creo que prácticamente ahí tenemos la enseñanza que Dios nos da en este reino, que si somos parte de este reino de los cielos, aquello que es pequeño, aquello que me hace sentir tal vez que soy menos, que soy débil, que soy despreciado para el mundo, la sociedad, no, Señor. Dice la palabra del Señor, según entendemos, que Él nos da la fuerza para hacerle frente a todo eso. Creo que si somos parte de este reino, que es como un fenómeno creciente, no es cualquier cosa, y tuviéramos que valorar más de lo que somos parte. Pudiéramos echar mano de eso y fortalecer nuestra vida espiritual, porque soy cristiano, porque soy parte de este reino, porque Dios me dio la bendición de ser parte de Él, de este reino, y aquí voy a hacerle frente. No seré el primero, no seré el último. Aquí estamos, aquí estaremos y haremos lo posible para seguir adelante en el reino de Dios. Así que dice que David decía así con firmeza, con valentía: fuese león, fuese oso, tu siervo, en el verso 36, lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Esas palabras, hermanos, en nuestras bocas, ¿verdad? En nuestra mente y corazón. Yo estoy seguro que a más de uno nos va a fortalecer. Tiene que fortalecernos, porque eso es verdad. David no estaba diciendo, recitando esta frase nomás porque se escuchaba bien o él quedaba bien parado. No, sino que es real, ¿verdad? El Señor nos dota de fuerza y que si buscamos más de Él, nos va a dar más fuerza, hermanos, para continuar y seguir adelante. Así que Dios elige para su reino elementos, sí, débiles, imperfectos, pequeños, insignificantes, ¿verdad? Lo que el mundo considera despreciable, que están locos, aquellos que dicen que son cristianos y que tienen una fe y que creen en algo que no se ve, pero que están seguros que allí está y que no sé qué tanto creen. Pues amén. Somos parte de eso. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto y tiene el firme propósito de hacer grandes cosas en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque su reino, hermanos, así es y así nos lo permite. Esta es la primera parte. Una segunda parte, un inciso B en esta misma parte es que es una bendición. Es una bendición que nosotros consideremos que somos parte del reino de Dios, simple y sencillamente, hermanos, porque así es. La bendición de lo poquito es una cosa en grande, ¿verdad? Recordemos algunos casos, ¿verdad? Que nosotros tenemos. En la última cena solo había 12 personas, 12 discípulos. Y luego cuando se transformó delante de ellos, no había una multitud, ¿verdad? No eran mucha gente las que estaban ahí, era una bendición. Puede considerar, si gusta, Mateo capítulo 17, el versículo 1 y el 2, ¿verdad? Son pocos los que aceptan el camino difícil, hay una puerta ancha, hay una puerta angosta, pero son pocos las personas que deciden entrar por la puerta estrecha, la puerta que es más difícil entrar por ahí. Y entran la mayoría por la puerta, ¿verdad?, espaciosa, la puerta ancha. Bueno, así es. Usted puede considerar, si gusta, Mateo 7, en el versículo 14. Son pocos los escogidos, ¿verdad? Son muchos los llamados, así dice la palabra del Señor, pero pocos los escogidos. Así es, la bendición de lo poco es un principio importante. No es algo que signifique trágico, no es algo que signifique que son débiles, que no tienen mucha fuerza, ni mucho menos. Significa todo lo contrario. ¿Por qué? Porque así comenzó el reino, sin ninguna señal de poderío humanamente, sin ninguna señal de fuerza, ¿verdad? Ni mucho menos. Hoy en día los países unos a otros se atacan y su poderío radican en la fuerza armamentística, ¿verdad? En esa fuerza que tienen, unos tienen más armamento que los otros. Pues bueno, ya la guerra está dicha, ya está ganada por aquel que tiene más y miles de armas y miles de cosas, ¿verdad? De armas fuertes y poderosas. El reino de Dios no fue así. No tuvo que demostrar ese tipo de armamento material o algo físico, ni mucho menos. Todo radicaba en el principio de lo pequeño, ¿verdad? Así es el reino de Dios. Así comenzó el reino de Dios. Ninguna señal de poderío en ese sentido. En esta otra parte, hermanos, quiero que podamos nosotros identificar que el reino de Dios así es. Llegó para establecerse y para donde sembrara, crecer. Y recordemos que nosotros somos parte de ello. Somos parte de este reino y no podemos sentirnos menos. Lea conmigo, por favor, si nosotros consideramos la escritura y leemos, hermanos, en esta parte y podemos nosotros pensar en la palabra del Señor.
En el versículo 26 de Marcos capítulo 4, versículo 26, decía, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espina, después grano, lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí tenemos algunas cosas, hermanos. Aquí tenemos algunas cosas que nosotros podemos considerar. Por ejemplo, el versículo nos indica que el reino de Dios llegó para establecerse, pero él permite el tiempo, el crecimiento a su debido tiempo en cada uno de nosotros. Si nosotros somos parte del reino, cada persona vamos a crecer a lo mejor en su debido tiempo, ¿verdad? Pero todos estamos tratando de trabajar para el mismo propósito, ¿verdad? No nos impacientemos. Algunos crecen poquito, algunos crecen un poquito más adelante, algunos maduran más rápido, pero así es, todos crecemos a su debido tiempo. Estando dentro del reino de Dios, crecemos porque crecemos. Solo es cuestión de disponernos, ¿verdad? La palabra del Señor así lo dice. Versículo 26, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Dice que el hombre se va y se duerme, se levanta de noche y de día. No es como que voy a dormir, no me importa, no. Sino que el hombre está pensando, ok, vamos a darle el tiempo, va a crecer a su debido tiempo. Él estaba considerando darle el curso, respetar el curso del tiempo, ¿verdad? Me voy, me duermo, mientras duermo, la semilla que eché va a crecer, ¿verdad? Dios es sabio, Dios es sabio. Él llegó, estableció el reino en la tierra, hermanos, pero donde Él ha decidido sembrar, ¿verdad? Que es en todo este mundo, en esta tierra, ha echado frutos, han dado frutos. Debemos de ser pacientes. En muchas ocasiones pensamos que no vamos levantando, pensamos que no vamos creciendo. Solo hay que ser pacientes, pero también a la vez estar preocupados, o sea, trabajar, no desalentarnos. Hay algunos que dicen, ya no predico, ya no comparto el evangelio porque me cierran la puerta. No, Señor, no deje de hacerlo. No dejemos de hacerlo. El Señor sabrá cuándo, sabrá en qué momento. Nosotros hacemos una parte, pero como no tenemos el poder de Dios, pues no podemos hacer todo lo demás. Lo demás se encarga Dios. Dios sabrá cuándo, Dios sabrá de qué manera. Nosotros debemos de seguir, hermanos, considerando que tenemos la bendición de que estamos en el reino de Dios y no poder desalentarnos. Permite que el individuo pase por etapas diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, indica que cuando el hombre se duerme y se levante de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Pero luego dice el versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero en la etapa de la hierba. ¿Cómo nos dicen a los jóvenes cuando estamos inexpertos, ¿verdad? Cuando el joven está inmaduro, no, pues está inmaduro, está en esta etapa, ¿verdad? Como de la hierba, primero es hierba, pero luego espiga, está más maduro, ¿verdad? Aquella persona está más maduro, pero después da resultados. Después da el grano lleno en la espiga, ¿verdad? Todo a su tiempo, todo a su momento, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Debemos de esperar de parte de Dios. Y luego después permite que nosotros veamos reflejados esos resultados, pero obviamente trabajando en ello. Versículo 29, cuando el fruto está maduro y enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esta parte, hermanos, radica en que el reino de Dios se identifica porque de que crece algo, de que va a haber resultados, va a haberlos. No podemos nosotros o pensar que vamos hacia atrás cuando podemos confiar más en Dios y reforzar, ¿verdad? No desanimarnos, reforzar nuestra vida espiritual. Voy a compartir una tercera parte, hermanos, en esta hora y considerar lo siguiente, ¿verdad? En esta tercera parte, vamos a considerar esta parte. Enseña que las familias pueden anidar en un lugar seguro. Enseña que las familias pueden tener ese lugar seguro. La palabra del Señor nos enseña prácticamente, hermanos, que estamos en el reino de Dios, que estamos y somos parte de él y que podemos nosotros encontrar, hermanos, el crecimiento. Tarde que temprano nosotros podemos encontrar esa manera, hermanos, de encontrar el debido crecimiento a su debido tiempo, ¿verdad? Cada quien a su debido tiempo. Lea conmigo, por favor. En el Evangelio de Marcos, aquí mismo, y vamos a considerar, por favor,
El versículo número 19, vamos a considerar el número 19, por favor. Vamos a leer en el versículo 19. Todavía estoy aquí en línea, ¿verdad? Bueno, es que aquí me hace un pequeñito ruido que me hace pensar que de pronto ya nos fuimos. Perdón, en Lucas, es allá donde quería volver. Yo estaba preocupada acá por lo que se escuchaba. Pero en Lucas, por favor, leamos, por favor. Vamos a volver a la escritura que leíamos al principio. La escritura que leíamos al principio, allá en Lucas, en el capítulo 13, nos dice prácticamente lo que vamos a ver en esta tercera parte. Lucas, capítulo 13, en el versículo 18 y 19, ¿verdad? Lucas 13, 18 y 19. ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Y luego dice el versículo 19, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció. Veíamos el proceso, ¿verdad? De madurez, de crecimiento. Y después dice que se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Aquí está esta tercera parte que encontramos aquí. ¿Qué cosa? Que al final de cuentas, en el reino de Dios, hermanos, podemos nosotros considerar que es este árbol frondoso, este árbol que nosotros tenemos que anidar aquí. El día que ya no esté yo, voy a procurar que esté mi familia, que aquí se queden mis hijos, mis hijas, que aquí se quede, que las personas que yo traigo, aquellas personas que conocí en el transcurso de la vida, que aquí se queden, que se queden en las cosas del Señor, ¿verdad? No tienen por qué faltar, desanimarse. Eso es lo que pasa regularmente, ¿verdad? Un padre de familia o se apartó del camino del Señor o falleció, ¿verdad? Desafortunadamente, y toda la familia se aparta de Dios. Podemos procurar que eso no pase, de enseñarles que el reino de Dios es como este árbol, hermanos, que creció y que así como dice que las aves vieron, las aves se dieron cuenta que era buen árbol para anidar, para reposar, para echar raíces, quedarse a vivir en ese arbolito que para ellos es una casa. Así nosotros podemos trabajar para eso, para yo quedarme el resto de mi vida, mis seres queridos, mis familiares, mis hermanos, aunque no son mi sangre, ¿verdad? Yo siempre digo que somos muchos desconocidos, pero por la fe somos más que conocidos. Y eso también es parte de lo que tenemos que estar trabajando. En Hechos capítulo 3, por favor, la intención de Dios es bendecir todas nuestras familias. Así ha sido, hermanos, y así lo dijo en alguna ocasión. Hechos capítulo 3, en el versículo 25, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 3, versículo 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué trabajarnos? ¿Por qué trabajar nosotros? Para no darle la razón a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué pensar que Dios no bendice a mi familia? Cuando Él dice que su intención es bendecir a todas las familias en toda la tierra. Puede considerarlo y recordar que cuando está hablando este pasaje de esto, es lo que está diciendo ya en Génesis capítulo 22, en el versículo 18, sí. Después, podemos entender a través de esto, hermanos, que si la intención de Dios es bendecir a las familias, es porque Dios nos da los recursos. Dios nos da todos los recursos, nos da todos los medios. No podemos nosotros pensar que Dios no nos provee para nosotros andar en su camino y seguir en él. Venga lo que venga. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio, veamos allá, porque desde allá al pueblo de Israel les decía esto, les había dicho, yo quiero bendecir a sus familias, a todas las familias de la tierra. Les voy a proveer los medios. Capítulo 12 de Deuteronomio, por favor, versículo 1 en adelante. Pero tienen que hacer esto para que les vaya bien, para que estos medios los hagan andar en el camino del bien, de justicia. Estos son los estatutos, dice el versículo 1, y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios,
sino que el lugar de Jehová, que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para habitación de ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Verso 7. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Entonces, está claro que Dios siempre su intención ha querido bendecir a nuestras familias. Solo tenemos que obedecer, andar en sus estatutos, ¿verdad? Y claro que nos irá bien en el camino del Señor. Aclaro, ¿verdad? Que no siempre bien, lo que regularmente se entiende o el hombre entiende que es bien, pues es que siempre me va a ir bien en el sentido de que nunca la vamos a pasar, nunca vamos a sufrir, nunca la vamos a pasar mal, pues no. Incluso nos puede ir mal, pero podemos disfrutar del sufrimiento que nosotros padezcamos en la tierra, ¿verdad? Mateo capítulo 6, volvamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 6, versículo 26, Dios provee de la protección. No estás solo, no estás desprotegido, Dios te da valor, te da valentía, lo vimos con David, hermanos, y nosotros también podemos valernos de eso. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 26, dice Dios, mirad las aves de los cielos, así dice en su escritura, que no siembran las aves, no ciegan las aves, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Así que tenemos los medios, tenemos los recursos, y Dios nos protege. Dios está ahí entre nosotros, cuidándonos, proveyéndonos, y también proveyendo el suficiente amor. Si leemos, por ejemplo, también en el Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 15, en el versículo 9, podemos demostrar con las escrituras que Dios nos ofrece y nos da el suficiente amor para andar en ello. Dice el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor, ¿verdad? Dios ya nos ha proveído el amor suficiente para que entendamos lo que significa amor, llamarnos entre nosotros. Eso es un gran recurso, hermanos, el amor. El amor de unos para con otros, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, hacer el bien y mayormente los de la familia de la fe. Es un recurso muy bueno. Es un recurso que Dios lo pensó para que entre nosotros hagamos cosas con amor y que todo lo que hagamos, hermanos, nunca, ¿verdad? Parezca que no tendrá su resultado, ni mucho menos. Con amor, muchas cosas podemos trascender en ellas. Así que ahí está Dios, proveyendo el amor, proveyendo su protección, proveyendo el suficiente desarrollo, porque al final de cuentas nosotros queremos, estoy seguro que al final de cuentas queremos ser buenos cristianos. Leamos, por favor, 1 de Pedro, uno de los pasajes que podemos leer para ir terminando en esta hora. En 1 de Pedro, por favor, en el capítulo 5, en el versículo 5, por favor, leamos y demos esta lectura en este pasaje. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos, ¿verdad? Sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todos, sea cual sea la edad que tengas, sea cual sea el plan en tu mente que tengas, tal vez es diferente al que Dios tiene, pero Dios quiere un desarrollo para ti. Quiere que tú seas un buen ciudadano, quiere que seas un buen hijo de Dios, quiere que tú te sometas a otros, ¿verdad? A otros hermanos, y que los otros a los otros, y que vayamos como trabajando a la par, ¿verdad? No creyendo que somos más que otro, ni mucho menos, sino que todos bajo el mismo propósito, que es ser parte de este reino y trabajar para ello y algún día tener la gloria eterna. Tito capítulo 1 en el versículo 5, otra vez, por esta causa te dejé en Creta, ahora le dice Pablo a Tito, para que corrigiese lo deficiente, ¿verdad? Para que corrigiese lo deficiente, o sea, buscar un desarrollo y ya establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. En el reino de Dios, hermanos, está claro que Dios mismo exige y espera que nosotros busquemos ese crecimiento, ese desarrollo. Como veíamos la parábola, hacía la comparación, ¿verdad? La mostaza, de la semilla del grano de mostaza.
Es una semillita, se siembra y luego crece y luego va creciendo más y luego crece y luego sale un árbol frondoso. Así es. Ese es un proceso en el cual todos vamos a desarrollar cada quien las capacidades necesarias y suficientes para la obra del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 19, dice la palabra del Señor. Ahora, hermanos, la palabra del Señor tiene consejo para todos, para que todos nos desarrollemos en las diferentes áreas, ya sea como hijo, ya sea como joven, ya sea como esposo, como esposa, en cualquier etapa. Dios quiere un buen desarrollo en todos. La intención es que Dios quiere bendecir a nuestras familias, que nuestras familias reposen en el reino de Dios, que estemos ahí y que con todos los medios, con toda la protección, el Señor quiere que nosotros crezcamos, que desarrollemos algo, pero que nuestras familias estén ahí contentas, que todos estemos contentos, reposando en ese árbol frondoso, ¿verdad? Que es bueno para arraigar, para echar raíces en ese árbol. Dice la palabra de Dios, hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 19, maridos, el versículo 18, perdón, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Verso 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, ¿verdad? Ahí está las mujeres, las esposas, luego maridos, ¿verdad? Y luego los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y luego padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Para todos hay consejo en la palabra de Dios, ¿verdad? Versículo 22, siervos. Ahora, como trabajadores, siervos, dice, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Me explico? Nosotros tenemos, hermanos, la dicha de pertenecer a este reino. El reino de Dios no se limita, se extiende a donde quiera que tú vayas. Se extiende a donde tú vayas. Por eso el consejo de Dios es, tú como trabajador, estás en tu trabajo, hasta allá se extiende el reino de Dios. No solamente como iglesia o en la iglesia. No, en el reino de Dios no solamente es la iglesia, el reino de Dios es un todo. Y cuando es un todo, entonces hablamos que a donde vayamos, si soy parte del reino de Dios, entonces allá damos una demostración de lo que es esto, lo que es el reino de Dios. Así que, ojalá, hermanos, ojalá que cada uno de nosotros nos quedemos con esta meditación. El reino de Dios crece, no importa cuál sea su posición. Pongo esta imagen al final para que usted vea que a veces las plantitas que están saliendo, ¿verdad? De la parte de abajo donde hay concreto, no importa que esté por encima lo más pesado, la ramita sale al final de cuentas, ¿verdad? O sea, hay una placa de cemento y ¿cómo es posible que sale una plantita, una ramita? De esas plantitas, ramitas que a veces las arrancamos porque se ve un poquito feita. La cosa es que al final de cuentas esa plantita, no importa el peso que hay encima, crece. Así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios. No importa cuál sea la oposición, no importa cuál sea, hermanos, aquello que esté pasando el reino de Dios, aquello que le digan, que le echen, que intenten por derrocar el reino de Dios, los esfuerzos que hagan por decir que la Biblia se contradice, que no es inspirada por Dios, que el cristianismo, que la iglesia de Cristo, que esto y que el otro, no importa. El reino de Dios se estableció y no es como que apenas hoy está creciendo, no. Dejó claro en su momento cuando llegó que está para crecer, para llegar a establecerse y para hacernos y darnos más fortaleza, más valentía. Si ya somos parte de él, ojalá que retomemos, que recuperemos cosas que nos hagan sentir valientes, que nos hagan sentir que tenemos la capacidad, la fuerza para sobresalir, para sobrevivir en el camino de Dios. ¿Cómo y de qué manera? Recordando, hermanos, que somos parte de esto y que no importa lo que pase, Dios nos dará las fuerzas, Dios nos dará lo suficiente para seguir adelante. Seamos como aquel grano, hermanos, que se sembraba y que a su tiempo pasó de ser hierba y luego pasó a madurar un poquito más y luego estuvo listo para después de espiga, después estuvo listo para echar el fruto y luego después, ¿verdad? Para que llegara la siega. Entonces, nosotros en el reino de Dios podemos identificar en qué etapa estamos nosotros, ¿verdad? Y si estamos creciendo o no estamos creciendo en el reino de Dios. Si estamos dejándonos llevar, si estamos dejando pasar la oportunidad de ser valientes o no ser valientes,
Cada quien estará pensando en qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hay que hacer, qué hay que recuperar para seguir en el camino de Dios con más fuerza y fuerza de Dios. Así que gracias, hermanos. Gracias por su atención. Esta ha sido la enseñanza por esta ocasión, en esta hora. Gracias a ustedes. Gracias por su atención. Espero que el mensaje en esta hora haya sido de una manera práctica, simple, entendible para cada uno de ustedes. Hay muchos temas, tengo muchos temas que tratan de acerca del reino de Dios en diferentes sentidos, ¿verdad? Y bueno, este es uno de los que elegí para que pudiera animarnos a nosotros y que pudiera ser de mucha utilidad. Gracias y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, mi hermano César, por el tema. Sí, no cabe duda que hablar del reino de Dios es un tema amplio, ¿no? Amplio, pero lo importante es lo que tú nos acabas de señalar, es el sentirse, ¿no? Parte, ¿no es cierto? Parte de este reino, ser esa gran familia, ser agradecidos, estar, hablemos, dichosos, que no importa lo que diga el hombre o lo que piensa el mundo con respecto a la iglesia, la verdad es que el reino de Dios es, la verdad, algo importante y por lo tanto debemos sentirnos los cristianos orgullosos y más que orgullosos también trabajar por ese reino, ¿no? Trabajar y hacer todo lo que sea necesario para que ese reino pueda crecer con fuerza y podamos, ¿verdad?, decir en aquel día, del juicio, cuando nos presentemos delante de Dios, que hemos hecho la tarea, ¿no? Que nos corresponde a cada uno de nosotros. Así que Dios le bendiga, mi hermano. Sin duda es un tema muy amplio, como tú bien dijiste. Y bueno, vamos a estar siempre atentos a, ¿cómo se llama?, a tener en consideración estos grandes temas que sin duda nos ayudan a crecer, a madurar y a tomar atención a lo que es importante, ¿no es cierto? Como es el lugar en el cual todos nos acogemos y nos regocijamos. Vamos a orar a Dios por esta palabra, para dar gracias a Dios por esta palabra recibida, porque hemos sido sin duda bendecidos y hemos sido de alguna forma también exhortados con esta palabra, ¿verdad? Para que nos ayude a tener siempre en mente y en conciencia lo bonito que es, ¿verdad? Y qué tan simple es, pero qué tan poderoso es el reino de Dios, ¿no es cierto? Sembrado en los corazones de todos y cada uno de sus hijos. Voy a pedir a mi hermano José Antonio Fariñas, que está por ahí, que lo veo, ¿verdad? Si es posible, nos pudiese guiar, mi hermano, en una oración, dando gracias por este mensaje que hemos recibido esta tarde-noche. Oremos, por favor, mi hermano. Oramos. Padre de la gloria, le damos muchas gracias en esta tarde-noche por habernos dado el privilegio hermoso, nuestro Padre, de haber escuchado una lección más de su hijo, nuestro hermano César. Padre amado, rogamos por él, que lo bendigas, lo cuides, sé con su familia allá en Saltillo, Coahuila, y rogamos, Padre amado, que lo guarde siempre y sé con él en la obra que hace allá en aquel estado de la República. Padre amado, rogamos para que seas también con la iglesia donde él es miembro y rogamos, nuestro Dios, que la lección que hoy hemos aprendido quede en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que tengamos un concepto, Padre amado, bueno, sano y el correcto de lo que es su reino. Gracias por el crecimiento de él. Apreciamos, Padre amado, el haber conocido su reino, su iglesia. Damos gracias por ser parte de su reino, la iglesia, Padre. Y gracias por el plan perfecto que hizo su Hijo Jesús con usted, Padre amado, y con la guía del Espíritu Santo para encaminarnos a esta verdad, Padre amado, que hoy profesamos. Gracias por la lección que nuestro hermano ha traído y gracias por quienes hoy, Padre, hemos escuchado muy atentamente esta lección. También gracias por el programa que nuestros hermanos, nuestro hermano Oscar, nuestro hermano Sergio y nuestro hermano Néstor, Padre, y muchos hermanos más que le acompañan, mantienen viva, Padre amado, este sistema de estudio para nuestro aprovechamiento, nuestro Padre Dios. Rogamos por nuestros hermanos que están enfermos, por aquellos que tienen serios problemas en su salud, por quienes están en los hospitales, por quienes, Padre amado, tienen tratamiento ambulatorio en sus hogares. Y Padre de la gloria, agradecemos también por muchos hermanos nuestros que se han recuperado, Padre. Por aquellos que han perdido a un ser querido, Padre amado, consuélales, por favor, nuestro Dios. Rogamos también por aquellas personas, Padre amado, que están sufriendo ahora mismo
en aquella guerra, Padre Santo, en aquellos dos países, Israel y Palestina. Rogamos, Padre amado, por aquellos que han perdido seres queridos. Rogamos, Padre, por aquellos que tienen hambre, que tienen serios problemas, Padre amado, que están huyendo de la guerra. Son víctimas, Padre Santo, de la guerra, víctimas de hombres, Padre Santo, que quieren enseñorearse y hacer daño, Padre Santo, con falsas esperanzas y expectativas, Padre, aludiendo las responsabilidades divinas de usted, nuestro Dios. Rogamos por ellos. También pedimos, Padre, por la situación que estamos pasando acá en Guatemala, para que podamos encontrar una salida, Padre, el problema que ahora mismo está pasando el país. Rogamos, nuestro Padre, que seas con todos nosotros, todos sus hijos, y de nueva cuenta, Padre amado, agradecemos el establecimiento de su reino y por ser parte de él. En el nombre de Jesús, en nuestra oración y ruego, Padre. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano José. Bueno, vamos a estar orando siempre por todos nuestros hermanos y todos los casos que están, ¿verdad?, apareciendo de necesidades de paz para vivir, ¿verdad?, tiempos a menos de paz. Hermano Néstor, buenas noches. Usted ahí nos tiene siempre los saludos y los hermanos que están ahí en el Facebook. Buenas noches, hermanos. Sí, aquí vamos a leer un poquito los hermanitos y las personas que se reunieron en Facebook. Dice que estuvo Rosmira Villaquirán, César Martínez, no lo conozco, Sabrina Murias, María Abaca Valenzuela, Jesús Gaby Gutiérrez, Jovita Rodarte, Isabel Ramos, Jarvin Fernández, Manuel Barreto, Esrom Oxa, César Morales, Carlín Rodríguez, Richard Rosson, Luis Feliciano Mundaca, Marcelo Tolosa, Patricia Ortiz Ponce, La Palabra de la Cruz, Joel Lalana Velázquez, Joana Pincheira Briones. Todos ellos estuvieron allí en Facebook escuchando este excelente mensaje que el hermano César nos ha traído hoy día. Vamos a ver si tenemos aquí algunos mensajes. Dice Rosmira Villaquerán, dice: soy de Jumbo Valle, Colombia. Dios los bendiga. Soy de la Iglesia de Cristo. Bendiciones, hermanos. Luego dice Isabel Ramos, está viéndolo, dice Jesús Gutiérrez, dice saludos y bendiciones, mis hermanos. ¿Quién más? La Palabra de la Cruz dice saludos, hermanos. María Abaca Valenzuela dice gracias, hermano, por la lección y muchas bendiciones a todos los hermanos. Joel Alana Velázquez dice buenas noches, hermanos, bendiciones para todos. Gracias por la oportunidad de escuchar un nuevo mensaje de la palabra del Señor. Gloria sea a Dios. Y Rosmira Villaquirán dice muchas gracias por el mensaje de edificación. El Señor los siga bendiciendo. Todos esos mensajes y esos hermanos y visitas que están allí en Facebook pueden volver a escuchar este mensaje allí mismo o ir a la página de Iglesia de Cristo PDA, Iglesia de Cristo PDA, y escucharlo ahí. Ahí hay más de 800 videos que en estos más de 3 años se han ido grabando y se han ido guardando para edificación de todos los oyentes. También, si quieren, pueden suscribirse los que no lo hayan hecho y recibirán un mensaje de que hay un nuevo video con las cosas de Dios. Así que muchas gracias, bendiciones a todos los que nos sintonizan, tanto en YouTube como en Facebook. Hermano Oscar. Bien, mi hermano, muchas gracias. Un saludo cariñoso para todos nuestros hermanos que están siempre conectados a través del Facebook. Aquí yo tengo un par de chats también de la hermana Marisa de Figueroa, que nos dice amén. Muy claro el mensaje, hermano César. Muchas gracias. Dios le bendiga. Y nuestra hermana Luz Dari dice gracias, hermano César. Excelente mensaje. Gracias a Dios por su santa palabra. Nuestro Padre Celestial nos ayude a crecer cada día más. Bendiciones, amados hermanos, familia espiritual. ¿Verdad? Nuestro Padre Celestial les bendiga siempre. Un abrazo fraterno. Gracias por sus saludos y por sus mensajes, mis hermanos, hermanas. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario en torno a lo que expuso nuestro hermano esta tarde-noche. Con gusto tenemos un par de minutos para poder escuchar, ¿verdad?, lo que usted tenga que preguntar o aportar. ¿Algo, mis hermanos? ¿Algún comentario? ¿Algo que señalar?
algo que decirle a nuestro hermano César Martínez, quien ha tenido, ¿verdad?, la gentileza de acompañarnos esta tarde. Hermana Doris. Sí, hermanito, buenas noches. Dios lo bendiga. Agradecida con Dios y con el hermano César por su excelente estudio que nos ha traído esta noche. Que Dios nos ayude a siempre estar prestas para escuchar la palabra cuando ustedes predican, para alimentarnos espiritualmente y anhelar ese reino de Dios. Gracias, hermano César. Dios lo bendiga. Bendiciones, mis hermanos. Gracias, hermana. Palabra de Dios. Gracias. Muchas gracias, hermano César. Buena lección. Excelente. Amén, hermano. Yes. Gracias por la invitación. Así es. Bien, no sé si hay algún otro comentario o alguna pregunta. Saludos a los hermanos allá, hermano César, allá en Saltillo, Coahuila. Saludos ahí del parte del hermano José Antonio Fariña, los hermanos de aquel lugar. Bien, mis hermanos, se le agradece por su fina atención y por su compañía. Esperamos siempre que ojalá este mensaje nos ayude a estar atentos, ¿no? Cada mensaje, cada prédica, cada estudio nos ha servido para crecer diariamente, no solamente sentarnos y escuchar, sino que ojalá nos ayude a crecer en lo más importante para estar más cerca allá del cielo. Hermano César, Dios le bendiga, muchas gracias, ¿verdad? Esperamos tenerlo prontamente con nosotros en una nueva invitación y al tiempo que usted tenga, así que muchas bendiciones para usted, su familia y todos los hermanos a aquel lugar donde usted se reúne y obviamente hace la hora ya de la predicación del Evangelio. Y también para todos nuestros hermanos que han estado conectados, una bendición especial, un abrazo fraterno, Dios les bendiga, si Dios así lo permite. Mañana a las 20 horas, horario de Chile, estaremos nuevamente reunidos a través de este medio. Que tengan una excelente tarde o una noche, dependiendo de donde estén, y que Dios les cuide a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Claro que Que Dios les bendiga a todos. Buenas noches, mis hermanos. Saludos, Buenas saludos. noches. Buenas noches. Gracias por sus saludos. Estoy batallando un poquito con el micrófono, pero saludos a todos. Gracias. Ok, hermano. Gracias. Pronto.